Estoy orando por el mundo. Hoy estamos orando por Eslovenia. Espero que les guste toda la información que venimos trabajando. Les abrazo en el Señor. Quiero que vean un poco el lugar donde está este país. Estamos en plena Europa, debajo de Austria. Está al norte de Croacia y Italia por el oeste, perdón. Y por el este tiene a Hungría. Bueno, ustedes deberían saber que en Europa los países no son tan grandes, pero tienen diferencias enormes. Por estas cuestiones es que puede pasar que algunos puedan tener un poco de resquemor al momento de encontrarse con alguien que no sea de su país, ¿sí? Esto es lo que ocurre con Eslovenia. Eslovenia tiene sus resguardos, su gente, con la gente austríaca, con el italiano, con el que viene de Hungría, con el que viene de Croacia. No son tan amigueros como otras personas, como otras nacionalidades que veníamos comentando. En este caso, Eslovenia es un país hermoso, claro que sí, pero que tiene esta particularidad que mencionamos. Desde el Orando por Argentina estuvimos viendo Hebreos 5 y la idea es poder trabajar nuevamente con estos pasajes porque está hablando sobre lo que nosotros anhelamos y lo que deseamos. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo una oración que es intercesión por la gente que está en este país, que es sumamente importante, valioso este tiempo que tenemos, sobre todo no solo por nosotros, sino porque para Dios es valioso que cada vez que nos comuniquemos, que podamos orar no solo por nosotros mismos, sino por otros más, que podamos pensar en alguien más que solo en nosotros. De hecho, la palabra constantemente nos dice, ama a Dios, pero después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto, Dios es claro de que no le gusta a la gente que es egoísta, no le gusta que pensemos solo en nosotros, que pensemos solo en nuestro bienestar. Igual si se dan cuenta, el bienestar de nosotros siempre va a depender de mucha gente alrededor y aún de gente que ni siquiera sabemos. El azúcar que consumimos, la harina que consumimos, muchas veces vienen de países que ni nos pensábamos que dependíamos de ellos. Y la verdad es que sí. Hoy todo está globalizado y tenemos que aprender a orar y empezar a pensar que si el otro le va bien, a mí me va a ir bien. ¿Sí? En Hebreos 5 nos dice, hay personas que desean ser sacerdotes. En nuestro caso puntual podría ser el caso de los pastores. Y dice, pero ¿qué pasa con este llamamiento? El llamamiento no es de hombre a Dios, sino de Dios al hombre. Dios dice, esta persona la quiero apartada para el sacerdocio. Ese fue el caso, por ejemplo, de Aarón. Dios lo puso. No es para el que quiere, sino para el que Dios llama. Si bien nosotros podemos orar, podemos decirle, Señor, yo quiero saber tu voluntad, esa vendría a ser la oración correcta. Señor, yo deseo saber tu voluntad, cuáles son los dones, cuáles son los propósitos que vos tenés para mi vida, que elegiste incluso antes de que yo nazca, para mi vida, ¿sí? Que haya una revelación de los talentos, de los dones, que si tengo don de sanidad, que si tengo don de ciencia, de profecía, de milagros, si es de milagros en algo en particular, tal vez en cáncer, tal vez en temas de dentaduras. Gloria a Dios realmente porque hay mucha gente que supo saber, digamos, cuál era el llamado de Dios para ellos y fueron fieles en trabajar exclusivamente en lo que era su don y no menguar más allá de la presión que pueda llegar a haber. En este sentido, sabemos que el pastorado es una función de honor, pero también conlleva una gran responsabilidad y también tiene grandes presiones.
justamente al ser una cabeza, el enemigo siempre va a buscar sacar a toda cabeza. Bien, hoy actualmente estamos viendo cómo se está levantando un pensar, una ideología desde la educación sobre el tema de sacar todo lo que es patriarcado, todo lo que es la cabeza que Dios de hecho determinó. El hombre fue hecho para liderar, para proteger, para resguardar. Y la educación de hoy dice no, porque vemos que hay violencia, de que hay entre hombres y mujeres. No, sencillamente todo esto es toda una movida para sacar a Dios del plano, ¿sí? Lo mismo es el tema de la ideología de género. Por esto es que una vez más menciono este tema, porque si no se entiende por qué se dice mensaje de odio que una persona predique. Quiero que entiendan que en su tiempo, también en la Biblia, hubo leyes que determinaban que quien adoraba a Dios también era una persona que estaba yendo en contra de la ley, que tenían que adorar otra cosa que no sea lo que la palabra dice, que la palabra dice solo adorarás a Dios. Bien. En este caso ahora hacen toda persona que vaya en contra de lo que sea la bandera del LGTB es una persona de odio. Y no, es totalmente, esto está hecho para perseguir a la iglesia. No nos apoquemos porque igual la palabra de Dios siempre nos dice, Dios ya ganó, Jesús ya ganó. Todo lo que estamos viviendo es una película que va en proceso, pero el resultado ya está y en la Biblia está puesto que Él gana, que el diablo fue vencido y que no va a poder hacer nada con respecto a sus hijos amados. No hay forma de que eso cambie. Entonces, partiendo de eso, les quería mencionar, bueno, en el Orando por Argentina estuvimos viendo este versículo en inglés, el versículo 1, nos faltó el resto. Así que voy a empezar a mencionarlos en inglés. Para los que no sepan inglés, pueden sacar captura de pantalla. Le doy unos segundos para que puedan sacar captura de pantalla. Y vamos de inmediato a practicar un poquito de inglés. Dice, every white prince is chosen from among men and appointed on behalf of men in the presence of God to present offerings and sacrifice for sins. But no one can take this honor on his own, but only he who is called by God, as in the case of Aaron. About this we have a lot to say, although it is not easy to explain it because you are slow. Although after so much time they should be teachers, it is still necessary to teach them again the most basics of the words of God. This is much so that what they need is milk and not soiled food. But all those who feed on milk are inexperienced in the world of righteousness because they are like children.
Bueno, básicamente lo que está diciendo acá también es un reto para la gente que está hace rato, digamos, en la fe y no está produciendo frutos a manera de ser maestros. Dice, entiendo que ustedes no pueden ser maestros porque todavía hay cosas que no las terminan de entender, no las terminan de procesar, no las terminan de practicar, falta madurez. Lo que él dice es, ustedes tienen que pensar en el crecimiento. No puedo ser igual este año que el año que viene, no puedo ser igual el mes anterior a este mes. Tenemos que estar en constante crecimiento. ¿En qué? En la palabra, en lo que sabemos de la palabra, en cómo lo practicamos. Todo esto es madurez. Si uno logra no solo leer la Biblia, no solo recordarla, no solo practicarla, la puede enseñar. Y eso es lo que le decía Pablo. Ustedes ya están a una altura de años en la fe que ya podrían estar siendo maestros. A mí me interesaría saber cuánto tiempo pasó y cuánto consideraba Pablo que una persona debiera ser maestro después de un buen tiempo, ¿no? Para mí es interesante porque yo creo que más de uno nos sorprenderíamos lo que para Pablo era mucho tiempo. Pienso que tal vez muchos de los que hoy estamos en la iglesia necesitamos esta presioncita que puso Pablo para que podamos no solo poner manos en el arado, sino también reconocer que hay alguien que está avanzando, que está triunfando en la fe, con todo lo que tiene que ver eso, porque hay obviamente cosas que son gratas y cosas que no lo son. Entonces, en ese sentido, necesitamos crecer y animarnos a crecer. Si vos estás en algún problema, mírame a mí, dice Pablo. Si hay alguno que está en alguna alegría, sepan que yo también estoy. Es una forma de alentarnos. Aún Pablo, después de tantos años, sigue transmitiéndonos aliento y nos sigue exhortando a que podamos ser mejores, a que procuremos el crecimiento en nuestras vidas. Pensemos en esto. Eslovenia, Europa, tiene su bandera, como todo país. Tiene tres franjas horizontales, una es de color blanco, azul y rojo, y en la esquina superior izquierda tiene una figura, el escudo de armas del país. Aunque los colores de la enseñanza eslovena están tradicionalmente asociados al paneslavismo, en realidad procede del escudo de armas medieval del Ducado de Carniola. La tricolor eslovena fue enarbolada por primera vez durante la Revolución de 1848 por el activista Lovro Tomán. Las autoridades del Imperio Austríaco terminaron aceptándola como un símbolo oficial de Carniola, pese a que en esa época, las provincias solían usar banderas bicolores. El diseño se mantuvo en el reinado de Yugoslavia entre 1945 y 1990 y se incluyó una estrella roja. Y en 1991 pasó a la configuración actual. El gobierno esloveno organizó un concurso en el 2003 para modificar la bandera con el objetivo de ganar reconocimiento internacional y diferenciarse de los estandartes de Rusia y Eslovaquia. Para los que no saben, estuvimos viendo la anterior vez Eslovaquia y notamos que hay ciertas similitudes entre Eslovaquia y Eslovenia, principalmente errores de traducción. De hecho, algunos consideran que Eslovaquia y Eslovenia es lo mismo y no. La verdad es que son dos países diferentes. El diseño del vencedor mantenía los colores originales, pero realizaba un cambio radical al utilizar 11 barras horizontales y una presentación abstracta del monte Triglav. La propuesta quedó descartada por el rechazo de la población al cambio de los símbolos actuales. El escudo de Eslovenia fue diseñado por Marko Bojanić. En el aparece en un campo de azur con bordadura de gules, el dibujo en plata del monte de Triglav y tres estrellas en la parte superior que representaban la histórica casa dinástica de Celje.
Al pie dentro del escudo, dos líneas onduladas de azur que presentaban el mar Adriático y los ríos de Eslovenia. Las autoridades eslovenas organizaron un concurso público para diseñar un nuevo escudo nacional. En tiempos del Imperio Austriaco, cada territorio tradicional tenía su propia enseña y la del Ducado de Carniola había caído en desgracia después de que los paramilitares de la Guardia Nacional eslovena se la apropiaran en la invasión de Yugoslavia. El diseño actual está inspirado en el poema épico del bautismo en la Sabática, con una representación del monte Triglav muy parecida al antiguo escudo yugoslavo. La palabra Eslovenia es un cognado acuñado en el siglo XIX por el movimiento nacionalista romántico que buscaba la independencia de los territorios nacionales de Eslovenia en una sola nación. Para los que no saben, Eslovenia fue parte de lo que fue Yugoslavia. Y Yugoslavia era parte de un montón de después países que se separaron. La ex Yugoslavia es actualmente Eslovenia y, si no me equivoco, también Eslovaquia. Por esto es que Eslovenia tiene un nombre, un significado en el que se buscaba la independencia de los territorios tradicionales de Eslovenia en una sola nación. Bien, el tema del idioma. El idioma oficial del lugar es esloveno. Los hablados comúnmente en este lugar son italiano y húngaro nota. Bueno, ¿por qué piensan que puede llegar a haber estos? Obviamente la cercanía de estos países que están tan cerquitas. Cuando una persona nace en Eslovenia se lo conoce como esloveno o eslovena. Y la forma de gobierno es una república parlamentaria. El actual presidente es Nataša Pirc-Shumat. La verdad, no lo busqué la imagen, veamos, porque puede ser tanto hombre como mujer por el nombre. Me suena totalmente diferente. Ve, acá está. Es una mujer, es la que estamos viendo a continuación, la presidente del lugar. También está el ministro Robert Golov, que es, bueno, la mano derecha seguramente de esta mujer. El primer ministro. Después, el tema de la superficie tiene 20.273 kilómetros cuadrados, la cantidad de habitantes son 2.176.972 habitantes. Es increíble la cifra. No sé si es real, pero es que me parece mucho la cantidad que encontré de habitantes. Bueno, en fin, el tema del euro. Euro, peso argentino. Ya en una oportunidad habíamos hecho la diferencia para tener anotado. Un euro es exactamente equivalente a 292,55 centavos pesos argentinos. La moneda que se usa acá es el euro. Cuando uno va a Europa, no es que es pobre, sino que tiene que ver el tema de las relaciones de dinero. Y miren lo abismal. O sea que, nada, haciendo trabajos de un euro, acá prácticamente es 1.000. Fíjense el tema, ¿no? Hay muchos que mencionan, bueno, Europa como una posibilidad de trabajo porque ganas mucho más que en Argentina con un sueldo bajísimo, pero por una cuestión de cambio de moneda. Bueno, continuemos. El tema de los territorios en Eslovenia. En Eslovenia hay un montón de bosques. Tenemos bosques templados de frondosos, eh, bosques mixtos, tenés los bosques templados de coníferas, el bosque del Mediterráneo de los Alpes, el caducifolio, y las regiones naturales de estos lugares son los Alpes, las colinas, la cuenca de Liublina, Eslovenia submediterránea, que es prácticamente la zona del litoral. Luego tenés el Karst dinárico de Eslovenia interior, Eslovenia subpanoniana, y básicamente estos son, digamos,
los diferentes lugares que podríamos llegar a ver en cuanto a naturaleza, en cuanto a diferentes ambientes, ¿sí? El tema del clima. El clima es mediterráneo en la costa, es alpino en las montañas y es continental en veranos suaves a calientes en invierno en los planaltos y valles del este del país. La temperatura promedio es de -2 grados centígrados en enero y 21 grados en julio. Recordemos que estamos en Europa y en Europa el verano y el invierno están en diferentes meses, ¿sí? El verano vendría a ser en julio y el invierno vendría a ser en enero. Las precipitaciones es de 1000 miligramos en la costa y 3500 miligramos en los Alpes y 800 en el sureste y 1400 en el centro del país. En cuanto a flora y fauna, en este lugar nos podemos topar con íbices alpinos, gamuzas, marmotas, gran cantidad de mamíferos. Podemos encontrarnos con ciervos, con corzos, jabalíes y liebres. El lirón comestible se encuentra a menudo también en los hayedos eslovenos. La caza de estos animales es una larga tradición y forma parte de la identidad nacional eslovena. Esto es importante. Si vos vas a este lugar y empezás a decir que hay no a la caza indiscriminada de los animales, y vas a caer gordo, porque ellos tienen como una tradición, es una identidad nacional el tema de la caza. Entonces, si sos misionero, trata de evadir el tema y anda al foco a lo que te interesa, que es predicar la salvación, ¿sí? Hay una gran variedad de aves también, como el carabobo, el búho chico, el búho real, los halcones, las águilas y las culebras. Se han registrado otras aves rapaces, así como un número creciente de cuervos y urracas que emigran a Ljubljana y Maribor, donde prosperan otras aves como pájaros carpinteros negros y verdes, la cigüeña blanca que anida principalmente en Prexmurgen. Bueno, continuamos. Entre los 13 animales domésticos autóctonos está el cerdo, el perro, el caballo, la oveja, la cabra, la abeja melífera y el ganado vacuno. Después, bueno, tiene muchas más. Más que nada lo que yo les quería comentar tiene que ver con lo que es la religión, ¿sí? Bueno, acá me quedó un dato de lo anterior que veníamos hablando de la economía. Más que nada quería mencionarles sobre que, bueno, ellos tienen ganados y trabajan con ganado, ganado vacuno y porcino y todo lo que tiene que ver con productos derivados de ellos. Además de eso, también tienen viticultura, que tiene que ver con los vinos, con reservas privadas y demás. Por otro lado, también tienen una parte económica por el turismo, pero mencionan que es un porcentaje mucho menor, como que Eslovenia comúnmente no va mucho turista. El tema de las religiones, la gran mayoría se dicen católicos, el 73,4%. Luego tenés los agnósticos y los no creyentes, que son el 3,6%. Los ateos son el 14,7%, el islam es 3,7%, la iglesia ortodoxa es el 3,7%, el protestantismo es del 0,3% y otras es del 0,6%. Lo que les quiero mencionar sobre este tema es puntualmente lo que mencionaron algunos youtubers, gente que están en el lugar. ¿Cómo viene la mano de esto, de esta información que tenemos? Hay gente que dice ser católica, pero no es practicante. Y esto yo lo veo un montón en avance, porque acá de hecho mencionan que está en avance como cierto cambio de católicos a las otras variantes. Esto tiene que ver, pero netamente el tema de la educación. Es la educación. Si en la educación se tienen textos que son en contra de la religión, que van a ridicularizar a toda la gente que cree,
Y lógicamente vas a encontrarte con un grupo de personas que tal vez son católicos en otro lado, pero en la facultad no son católicos. Entonces, esas cosas no debieran pasar. Y tiene que ver con un respeto a la religión y derechos que tienen que ser respetados en cada lugar con el tema de libertad de culto. Por otro lado, mencionarles que, por ejemplo, había un youtuber que mencionaba: yo vivo en este lugar, pero porque me enamoré de alguien que era de este lugar. Cambié todo para quedarme y mis padres, que son tradicionales, querían que sea católico y no sabían que era católico más bien el país. Y lo es. Entonces, nada, lo que quiero mencionar es que hay apertura. Si uno quiere ir a predicar, tal vez deberíamos acercarnos más a algunas cosas puntuales de ese catolicismo que se vive en el lugar. Lo primero que yo haría, por ejemplo, es ir a una iglesia católica, revisar las costumbres, las tradiciones, conocer gente en este ambiente y luego ir a la gente que no conoce a Cristo, entendiendo que posiblemente la forma más cercana que ellos tengan para poder alcanzar la fe sea por el lado católico, al haber una gran repercusión del tema. Yo puntualmente, por ejemplo, lo que haría es, si hay tantas iglesias y hay tanta aceptación, que estén con personas católicas no me parece una mala idea. Sí les hablaría sobre el tema de la no idolatría. Eso es fundamental. El tema de la no idolatría desde la Biblia, desde poder leer los libros que menciona que la gloria es toda para Dios, no debe ser dada a nadie más. Bueno, esas cosas. Después, más que nada, eh, los motivos de oración. Los motivos de oración, por un avivamiento en Eslovenia, por la salvación de los habitantes. Bueno, los tienen en pantalla. ¿Qué les parece si oramos? Voy a empezar inmediatamente, ¿sí? Gracias, Señor, por el avivamiento que se va a dar en Eslovenia. Te damos gracias, Señor, porque nosotros realmente proclamamos esta victoria en este lugar. Proclamamos la salvación de los habitantes, de los niños, de las mujeres, de los hombres. Te pedimos, Señor, una restauración completa en los lazos familiares, no solo en este país, Señor, sino también en Argentina y en otras partes del mundo, Señor. Ayuda para que las relaciones sean lo más sanas y alegres posibles, Señor. Te pedimos también, Señor, para que en la educación no haya más partidismo ni ideología de género en ninguna parte del mundo, Señor. Te pedimos, Padre, para que vos protejas a tus amados, a tus hijos, a los que están predicando, a los que están haciendo misiones en tantos lugares, Padre. Vos más que nadie sabés las artimañas del enemigo que está buscando decir el mensaje de odio, que está buscando decir como que nosotros odiamos a la gente y no es así. Te pedimos, Padre, que vos protejas de la cárcel a mucha gente que los quieran encarcelar sencillamente por predicar, o la gente misma que tenga miedo a la fe por el que dirán de otros amigos o conocidos. Te pedimos, Señor, para que vos rompas toda barrera, que traigas paz y tranquilidad a la gente que está recibiendo la palabra por primera vez. Te pedimos también, Señor, por la erradicación de toda red de trata de personas, de narcotráfico, de pornografía, para que las autoridades del lugar tengan sabiduría, tengan inteligencia, así como la salvación para ellos, que sean instruidos en la palabra y que teman a tu palabra, Señor, que puedan realmente ser personas que busquen tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vos vas a estar obrando en esto. Te pedimos también, Señor, que quites toda obra de maldad del enemigo, que quede totalmente inactivo todo llamado a espíritu, a todo demonio, a toda potestad demoníaca,
Nos levantamos hoy, Señor, para que ninguna de sus artimañas pueda funcionar. Decretamos, Señor, que en el país, en el pueblo, en el barrio, en la ciudad en la que estamos, cristianos, ponemos marca en este lugar, marcamos territorio y no puede haber brujería y no puede haber enlace con el diablo. Rompemos todo pacto que se haya hecho en nuestra tierra. Rompemos todo pacto que se haya hecho para hacer maldades a otros vecinos. Te pedimos hoy, Señor, que vos pongas barreras altas, Señor, para las casas de quienes son cristianos y te sirven, sobre todo a tus pastores, sobre toda la gente que está trabajando tan duro y que son tan usados en la unción que tú les has brindado, Señor. Te pedimos, Padre, por una derramación de dones, que haya más gente que tenga dones de milagros, que tengan dones de profecía, dones de lengua, de interpretación de lengua, dones de ciencia. Te pedimos, Señor, para que haya más maestros, más evangelistas, más pastores. Ayuda, Señor, para que se levanten con valentía, que estén totalmente rendidos en tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos hoy, Padre, para que nuestra tierra sea protegida de todo este mal, que toda persona que haya creído que estando con el enemigo iba a estar mejor, hoy, Señor, que puedan ver lo que no es así, que hay una esperanza y que en vos, Señor, todos podemos ser prosperados. La gente se acerca al enemigo pensando que la falta de dinero y que el porvenir y demás, tantos miedos, Señor, y piensan que van a tener dinero fácil. Sabemos perfectamente que el enemigo va a pedirles muy caro por el tema del dinero y te pedimos, Señor, para que ellos puedan ser prosperados estando en la fe, que ellos puedan ver cómo tus puertas, cómo las ventanas de los cielos caen y derraman bendiciones, cae todo lo que tenga que ver con recursos necesarios para la obra y para la vida misma de la gente que trabaja para vos. Te pedimos, Señor, que protejas, Padre, a quienes están enseñando, a quienes están capacitando, a los que van a servir en el futuro. Te pedimos, Señor, para que vos estés trayendo convicción de liderazgo también a la gente que está siendo llamada a ser líder, a los que están siendo llamados a ser pastores. Te pedimos, Señor, para que ellos puedan ser responsables con el llamado, guíanos, Señor, en amor, que podamos tener un crecimiento en fe enorme, Padre, para poder en caminos tuyos, Señor. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Te doy gracias por haberte quedado hasta este momento. Más que nada decirte que todo este trabajo que estamos haciendo no queda sin paga, que todo lo que estamos haciendo tiene una gran repercusión en todo lo que es el ambiente espiritual. Sabemos perfectamente que hoy movimos las aguas en el Espíritu Santo y que Eslovenia va a dar cuenta de todo lo que nosotros venimos orando. Bendecimos su tierra, bendecimos sus autoridades, bendecimos a cada uno de los que se hacen responsables de cargos que comúnmente siempre son atacados. Siempre pidiendo, Señor, que les des paciencia, que tengas piedad de quienes hayan pecado, pero que puedan volverse completamente a vos, que te amen tanto que no puedan pecar más, papá. De igual forma, te invito a que estés orando por tu familia, no solo por países, sino que Dios ponga en tu corazón el amar a otros como a ti mismo y que cuides siempre la presencia del Señor como todos nosotros. Te bendigo y nos estaremos viendo en otro Orando por el Mundo.